Bueno, ¿cómo están? Yo soy Meli, soy la coordinadora de comunicación de IPA, soy editora y les propongo que ahora, antes de irnos al break de almuerzo, entremos en otra dinámica y nos metamos un poco en historias, en literatura, en tradiciones que hablan de estos temas que estamos atravesando. Así que antes de invitar a nuestro librero amigo, el profe, para compartir algunas recomendaciones de libros, les quiero invitar, a ver si me sale bien la parte de compartir, a que veamos un videito de 1 minuto y medio que tiene un poema totonaco de la zona de Puebla eh, actual de México sobre morirnos. A ver si sale. A ver. Niqoy cartucho liqo estaco. Niqoy kilaqastapo niqoy kimakanin. Ni kilakan. Ni kinkinkan. Ni kimustalaq. Ni kinsalaqwat. Ni kasana. Ni papa. Ni takatsana ho. Ni gilinin. Chu kintatlin, nyakshniku kitenir. Bueno, espero que lo hayan podido ver y disfrutar. Les voy a mandar ahora mismo el link por el chat por si quieren después chusmearlo. Y además es un proyecto muy lindo, lleno de cuentitos así, originarios de México, con muchos en relación a la muerte y los tránsitos. Así que bueno, espero que se haya visto bien. Ahora nos vamos a presentar a nuestro amigo librero de Dinahuapi, que es una ciudad muy cerquita, un pueblito, un espacio muy cerquita de Bariloche, en la Patagonia. Nuestro amigo librero, también conocido como El Profe, como el nombre de su librería, es Roberto Smulevich. Practicamos mucho esta pronunciación, quiero que lo sepan. Y ¿estás por ahí, Robert? Estoy por ahí, estoy acá, en Dinahuapi, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, un lugar hermoso. Y nada, eso, aportando lo que se puede para la Fundación IPA, un laburo espléndido el que hacen. Roberto es librero hace 19 años. La crisis del 2001 lo hizo mover de lugar y decidir a dónde y cómo quería pasar los próximos años, y le está yendo muy bien, parece. Es un antiguo estudiante de letras en la UBA, así que nos cruzamos asincrónicamente en el mismo espacio de estudio. Y bueno, a través de distintas experiencias de su vida, incluso la enfermedad de su esposa Nidia, se fue acercando a la literatura que tiene que ver con estos temas. Se cruzó con Fundación IPA, se cruzó con nosotros, y gracias a eso está hoy acá. Y quería preguntarle por qué eligió esta foto que estamos viendo. Bueno, la verdad es que hay dos cosas que tienen mucho que ver conmigo. La primera es la mano derecha, que es mi mano hábil, sin la cual es muy difícil que haga otro montón de cosas, pero sobre todo con un libro abierto, sin el cual tampoco podría hacer tantas cosas, o tantas otras cosas. La idea de la librería, el proyecto que tiene que ver con la librería, tiene que ver con ofrecer lecturas, con convidarlas, con intentar eh, divulgar de alguna manera determinado tipo de lecturas, en particular hacia las infancias. Es nuestro mayor
punto de apoyo, las literaturas para las infancias. Y bueno, hay un espacio que está dedicado efectivamente a los libros que tienen que ver con algún tipo de dolencias y algún tipo de problemas, que siempre son temas donde yo escuchaba hoy que comentaba, comentaban varios, ¿no? Me resultó muy interesante poder encontrarme en esos comentarios de Ruth o en los comentarios de Carolina hoy con el tema del telar. Creo que un libro es uno de esos lugares donde se empiezan a tejer esas redes, donde nos podemos encontrar varios hablando de las mismas cosas, por ahí en distintos términos, pero conceptualmente es lo mismo. Y si no te parece mal, comento sobre los libros que tenía previsto, los que Claro, estaba... claro, invitamos a Roberto a que nos recomiende 2 libros vinculados a estas temáticas. Mientras él charla, yo les voy a mostrar un poquito una espiadita hacia el interior de esos 2 libros. Dale. Sí, quería comentar que efectivamente, a colación un poco de la enfermedad de mi esposa, tuvimos una vuelta muy interesante entre la literatura, la enfermedad y la gente de IPA. Y todo ese vínculo termina de cerrar en propiciar determinado tipo de lecturas ante situaciones complejas, ¿no? En principio, nosotros preferimos hablar de la muerte como un espacio dentro de lo que es la vida. De manera que hay un libro en particular, que es Paraíso. Paraíso es un libro del francés Bruno Guibert, eh, que la verdad que lo aborda de una manera súper interesante porque trabaja con básicamente ilustraciones, pero muy cercanas a lo que son las señales viales. Digamos, lo que se puede ver en pantalla es como si fuera la descarga eléctrica, ¿no? La zona de descarga eléctrica. Y por el otro lado, la idea es la de ir mostrando en esa conversación que va teniendo una persona, que después vamos a saber hacia el final que tiene 9 años, una charla con su abuelo, que más o menos a los 60 eh, pasó, pasó a su memoria, ¿no? No habla tanto de la muerte. Esta es una de las zonas más interesantes, porque le pregunta si el paraíso es para todos, y efectivamente dice que es para todos. Digo que habla en función de que no importan las religiones. Eh, el paraíso es efectivamente para todos. Y esto es algo que me parece que es definitivo en esa práctica, porque bueno, cada religión tiene su perspectiva de la muerte, y sin embargo aquí lo hace de una manera democrática, ¿no? Es absolutamente para todos, sí, todos. Luego la imagen del reciclado, ¿no? Porque hay quien piensa que efectivamente uno vuelve a la vida en otro tiempo. Eh, Efectivamente el libro se puede conseguir en Libro de la Arena, que son los editores, la gente, los amigos de Calibroscopio. eh, Hablan de que hay recuerdos que no se olvidan, que hay muchas cosas que no se pueden tirar a la basura. Eh, Probablemente sea uno de los libros más emblemáticos desde el punto de vista del uso de la señalética, ¿no? Esa es la tapa de Paraíso, un libro precioso, que me voy a permitir, si no te molesta, voy a ir mostrando por pantalla en mi cámara eh, cuál era la idea del cielo que tenía, o sea, cómo podía ser el paraíso. Y el paraíso iba a ser un lugar bastante amable, con zonas de confort. Estoy asomándome al costado porque me cuesta, pero digamos que tenía todo lo que tenía que tener para ser un lugar muy lindo, muy parecido a un restaurante, un hotel, ¿no? Una cosa bastante sencilla, y donde no hacía tampoco ni demasiado frío ni demasiado calor. Yo sé que sale al revés, discúlpenme, yo sé que sale al revés, pero la idea era remarcar el costado de la señalética. Y donde está convencido que hay mucha gente. Y eso, los lenguajes, las formas en las que se va expresando, he aquí toda la mucha gente que se plantea, en cualquier condición. Y él habla de la muerte
tiene que ver con el darse cuenta que posiblemente no haya aprovechado el tiempo con el abuelo todo lo que hubiera querido, y probablemente el abuelo tampoco quedó saciado de ganas de poder conversar con el nieto todo lo que hubiera querido. Es un formato, el objeto libro es un formato también muy amable, muy para manos chicas y para manos grandes. Yo no suelo propiciarlo en edades. Creo que los libros es a partir de que se entienden y nada más, y si vos lo agarras un poco antes solito, te va a decir que no es para vos, y si lo agarras un poquito después, te va a decir, mira, esto hubiera estado bueno que lo agarres un poco antes. Como objeto es un objeto bello, y la verdad es que se me ocurre que la posibilidad de tenerlo a mano en cualquier biblioteca te va a permitir eh, conversar con cualquier miembro de la familia, con cualquier visita incluso, respecto de algo tan peculiar, ¿no? No es muy usual que en las casas suceda esto. Hago una referencia, una autorreferencia brevísima. Esta mañana mi mamá me dice, ¿y de qué vas a hablar? Y vieja, mira, son libros que tienen que ver con la muerte. ¡Ay, qué feo! ¿Cómo le van a mostrar eso a los chicos? Y la verdad que yo tengo casi 60, a nosotros no nos tocó que nos hablaran de la muerte, pero tampoco nos hablaban del sexo, y tampoco nos hablaban de democracia, y tampoco nos hablaban de otro montón de cosas. Bienvenida sea la oportunidad de poder hablar de la muerte en los libros, y hablar del sexo, y hablar de la democracia y todo eso, ¿no? Hay unas diferencias de parámetros y criterios que son distintos. Y el siguiente libro es un libro bello de toda belleza, que es Un hueco. Y Un hueco tiene, a diferencia de Paraíso, un relator que no es una persona que nosotros podamos identificar, no es un niño, no es una niña, no es grande, no es chico, no es nada, es un relator. Y ese relator se plantea, voy haciendo, qué bueno que haya llegado en la caja del plan de lectura, buenísimo, buenísimo que haya llegado, sí señor, ahí está un hueco. Este libro en particular tiene varias cosas, yo voy a ir leyendo algunos pedacitos en el camino, porque me parece que hace a la cuestión, porque ¿quién no ha sentido alguna vez un hueco en el pecho, ¿no? Y el libro plantea eso, el momento en el que algo te queda vacío. Dice que se fue y en su partida se llevó algo mío, me dejó un hueco. Y ahora tratan de llenarlo, trato de llenarlo, pero sigue ahí, sin importar lo que yo haga. Incluso hay días en los que se adueña de mí y de otros. Un hueco puede parecer un lugar desolador, y sin embargo, cada día me doy una vuelta por ahí, porque es un sitio cálido, inspirador, un sitio reparador y sobre todo seguro, un sitio diferente a todos donde puedo regresar cada vez que quiera. Y es que hay huecos y huecos, y creo que el mío me acompañará siempre, porque sin este hueco ya no soy yo. ¿Cómo es que esa ausencia se hizo parte de uno mismo? Y cómo es, claramente, en la imagen que hay huecos y huecos, cómo es que esa ausencia tiene la peculiaridad de ya ser parte mía, ya es una porción de mi propia vida y de mi propia manera de ser y de vivir, de andar en el mundo, ¿no? Esto puesto en infancias, lo comento también y hago la referencia a ambos libros al mismo tiempo, puesto dentro del aula. En ambos casos tienen gráficas grandes, y en consecuencia un docente que tiene que moverse entre 20 pibes adentro de una pieza donde está encerrado, por más que le quieran decir aula, más de uno no comprende que hay una sola persona con 20 pibes adentro de una pieza, y tiene que mostrarlo más o menos al mismo tiempo. Necesita gráficas grandes. Paraíso lo tiene y Un hueco lo tiene, es un asistente, es una herramienta muy interesante para el aula. Y la verdad, Digamos, Robert, que es, perdóname, que es de una creación total de la ilustradora y escritora argentina Yael Frankel, que es una divinura, investiguenla, tiene una sensibilidad muy hermosa, visual y narrativa,
no se la pierdan, hace unos libros muy increíbles que todos necesitamos tener al ladito de la cama. Claramente. Tiene algo muy interesante que es que tiene varios registros. Esto es maneras de dibujar o de proponer los libros. Digamos, si bien tienen un trazo muy personal, hay varias maneras que tiene ella de poder dibujar o de esculpir incluso, o como en este caso hacer collage, ¿no? Me parece que es un recurso fantástico, fantástico. Y que logra muy bien esto que vos decías de que sus libros no tienen edad, ¿no? Como que logra encontrar ese hilo que nos une en todas las edades, que tiene que ver con nuestros dolores, con nuestros miedos, que lo vamos transitando de distintas maneras y con distintas herramientas en los distintos momentos de la vida, pero que están presentes ahí siempre. Entonces no hace libros para niños o para adultos de acuerdo a cómo uno lo aborde o a cómo el chico llegue y se encuentre con el libro, si es con acompañamiento o no, va a significar algo. Es un libro para regalar a grandes en duelo, a grandes con dolores, a niñes, siempre resuena, y eso, en esto de la generalidad, de tratar algo como tan simbólico como un hueco de manera poética, siempre en todo momento nos resuena, en todo momento de la vida y en todo momento vital, difícil que estemos atravesando, nos da como un lugarcito de ganas de abrazar ese lugar, ¿no? Claramente que sí, claramente que sí. Ahora, yo conozco otro libro, que no me toca a mí presentarlo, que tiene que ver con las infancias y los duelos. Creo que está hasta la misma autora dando vuelta por acá. Sí. Es una chica que es editora, es editora por la Universidad de Buenos Aires, y que tiene, entre otras cosas, un sitio espléndido que se llama ladamadrina.com.ar, donde hay audiocuentos, uno más lindo que el otro, y que tiene hecho en particular un libro que particularmente quiero mucho, que se llama Zomba, que por ahí lo podrías contar, Melissa. Bueno, ¿Más? bien. Yo tenía que hablar sobre algún libro y no quería ser tan autorreferencial y hablar del único libro que yo escribí, pero venía al caso, porque es un libro sobre una muerte infantil en la infancia, contado por un niño, compañerito de escuela. Primero voy a mostrar mi fotito, están viendo ahí mi foto de cuarto grado, casado. ¿Estamos bien? Porque ya me perdí lo que estoy mostrando. ¿Está la foto de cuarto grado? A la foto Bien. de cuarto grado, sí. Perfecto. Bueno, elegí la foto de cuarto grado porque fue el año, a los 9, 10 años, donde yo dije, epa, ¿qué onda la muerte? ¿No? Esos 9, 10 años donde decís, ¿qué onda el comienzo de la vida? ¿Cómo se hacen los bebés? Toda esa parte. Bueno, y también, ¿cómo se terminan las personas? Ese año para mí fue muy bisagra, fue el año 94, fue el año del atentado a la AMIA, la Mutual Judía en Buenos Aires, y fue un momento muy bisagra en el sentido de que yo venía, lo cuento un poco en el prólogo del libro de Ale, que se llama Morir Duele, que también participé como editora, y cuento esta anécdota de ese primer acercamiento a la muerte, de venir preguntando en mi casa, ¿qué onda la muerte, la guerra del Golfo, el 91, el 92, y que todos me decían, no, pero es algo que pasa lejos, no te preocupes, como, sí, bueno, la guerra, las matanzas pasaban lejos, pero de pronto sentí en mi cuarto la explosión del atentado a la AMIA, y prendí la tele y vi que la muerte estaba en mi ciudad, que se había muerto un niño que pasaba por la puerta, que esto estaba al alcance de la vida de cualquiera. Y en la escuela, como yo tengo un apellido judío, aunque no soy judía, lo único que me dijeron fue, si querés faltar a la escuela porque estás en duelo, faltá, onda, resolvelo en tu casa. Y en mi casa no había un duelo, no éramos realmente parte de la comunidad judía, pero sí hubo un abrazo en mi casa de, che, bueno, te estás enfrentando a la muerte por primera vez en tu ciudad, te mentimos con eso de que era un poco lejos para protegerte, ok, vamos a abrazar esto. Pero desde la escuela no hubo ningún tipo de contención, más que esto es una cuestión de la familia, ¿no? O de la comunidad, o de tu comunidad religiosa, si la tenés,
adiós, te permitimos que no vengas, ¿no? Como justamente lo tomo como la imagen de la escuela diciendo, esto afuera, esto acá no, podés no venir y no te pasamos la falta, pero no es acá. ¿Por qué termino trabajando en duelo en escuelas? ¿Por qué termino trabajando en IPA? ¿Por qué termino escribiendo un libro sobre la muerte para niños que me lleva a IPA? Creo que porque logré solita tematizar la muerte, que sea un tema de trabajo, de consulta, de compartir con otras personas, esto que estamos tratando de hacer, ¿no? Que sea un tema al que no le escapamos, que sea un tema de la infancia. Bueno, yo solita, por el dolor de esa explosión, por el dolor de haber sentido que mi familia me mentía en que la muerte era algo externo, cuando vi morir a mis abuelos, cuando vi morir a mi bisabuela, dije, voy a hacer de esto un tema. Y tuve la responsabilidad y la sensación de que tenía que compartirlo. Entonces ahí es donde viene Zomba, a ver si puedo compartirles algunas imágenes del interior de este librito, que básicamente trata, a ver si estoy bien por aquí, cuéntenme si lo ven. Sí, sí, se ve. Bien. Ahí está. Bueno, Zomba es un libro hermoso que ilustró el Cometa Ludo, que es un ilustrador chileno muy amigo, que tenía muchas ganas de hacer un libro sobre la muerte, y cuando nos encontramos y le dije, agarró viaje enseguida, y bueno, hace a la hermosura de este libro, que editó Editorial Muchas Nueces, editorial de la que ahora soy parte, en ese momento era solo amiga, y habla en primera persona un niño de 6 años, y fue muy desafiante, ¿no? Tratar de pensar desde salir del adultocentrismo y decir cómo lo viven los niños. Estuve observando mucho tiempo, hablando mucho con los niños de esa edad para ver cómo era su aproximación y cómo era su interacción con los adultos, cómo eran sus maneras de ritualizar, cómo eran sus maneras de entender cómo los adultos ritualizábamos alrededor, de entender o de no entender, de acompañarse entre ellos. Elegí a propósito usar un eufemismo, no decir que la chica se murió, pero justamente porque lo que eso genera, después lo comprobé, me la jugué, no sabía si iba a funcionar, pero funcionó, es que en general la mayoría de los chicos, para los que está orientado esta obra, que es como para la edad de primaria, no tienen ninguna duda que la chica se murió, y que quienes usan los eufemismos son los adultos. Entonces, en la lectura acompañada de este libro, las niñas siempre dicen, ah, se murió. Y los adultos se encuentran en ese momento difícil de decir, ah, sí, me parece que sí. No hay dudas, porque después seguimos avanzando y claramente se murió. Y de hecho, en la tapa está la niña viva y muerta, digamos. Claramente está muerta. Pero cuando vi la charla de Allen Sproul, la charla TED, que se llama Cómo hablar de la muerte con los niños, y decía, no usen eufemismos, hay que decir lo que es, dije, ah, pero yo uso un eufemismo a propósito. Bueno, funciona bastante, lo he chequeado, esta incomodidad que generan los adultos. A las niñas les encanta la parte, incluso les muestro más adelante, donde la niña aparece un poco fantasmática, quieren ir a esa parte, no tienen ningún resquemor en jugar me ha pasado en algunos talleres que compartí con niñas sobre este libro, me preguntan, ¿cómo se murió la niña? Ah, no sé, no se me había ocurrido. Y nos pasamos acá en Córdoba una vez 2 horas dibujando y pensando, imaginando formas en las que podía haber muerto la niña, desde le agarró una enfermedad, o le cayó un dinosaurio y le partió el cogote, y los chicos divertidísimos en esa, y los adultos como, hoy estamos hablando de algo muy difícil, pero para los chicos es bastante más natural poder hablar de estos temas y de los tránsitos, que incluso lo que es para nosotros, yo tratando de ser adultocentrista, en realidad mi primera versión de este libro, lo tuve que frenar en un momento, porque estaba en terapia, trabajando mis pérdidas, mi abuelo, mi pareja,
y le dije a la psicóloga, está por salir un libro mío sobre la muerte, y me dijo, pará, ¿cómo? Y en el relato original la niña moría y sus amigos la celebraban tanto que volvía a la vida, volvía a incorporarse a todos los espacios, un poco rara, un poco zombie, pero volvía. No había una pérdida real. Y yo estaba en mi terapia trabajando las pérdidas. Y la psicóloga me dijo, no vas a publicar eso. Y yo dije, no voy a publicar eso porque justamente lo que quiero propiciar es el espacio de que la ausencia esté y esté acompañada y esté abrazada por los otros compañeritos y también por la escuela. Digo, hoy termino trabajando en duelo en escuelas y no lo sabía cuando hice este libro con esta imagen que les estoy mostrando ahora, que es cuando ellos vuelven a la escuela y la niña no está. ¿Y qué hace la maestra? Se los leo rapidito. Vinieron las vacaciones y entonces los niños temen volver a la escuela porque no saben si la señorita de segundo grado va a saber acompañarles, no conoció a la amiga que no está, tienen miedo, y entonces dice, al final la seño de segunda era re buena, el primer día de clases nos dejó sentar donde queríamos y armamos grupitos de A4 y nos tuvimos que elegir un nombre. Nos sobraba un lugar. Me agarró como un calor en el pecho cuando pensé en Samba, que era la amiguita que se fue. La extrañaba, la extrañábamos. Me parece que la seño se dio cuenta y algo sabía, porque nos dijo de hacer una ronda y charlar de lo que nos había pasado en las vacaciones. Luna nos hizo reír porque nos contó que para su cumple, cuando sopló las velitas, pidió que Samba estuviera muy feliz y muy lejos pasando la bomba, que tuviera mascotas raras como un piojo dinosaurio, que era el animal que ella había inventado y le encantaba dibujar. Y nada, nos invito a ver esta escena donde la maestra está arrodillada a la altura de los niños, proponiéndoles un juego lúdico, una ronda de charla, quizás, y la presencia de la amiga ahí, ¿no? Como traída a este presente, y los niños sintiéndose abrazados por esa maestra y por ese espacio, aún sin conocer a la niña que no estaba, pero una maestra que está a la altura y que está abordando el espacio y que no les está diciendo ninguna solución, ni ningún camino, ni les está negando lo que pasó. Les está dejando el espacio para su vómito de emociones o para compartir de manera artística, desde la palabra, y eso es un montón. Entonces, bueno, como docentes tenemos un montón de herramientas también para echar mano y habilitar estos espacios, no necesariamente de maneras grises y tristes, sino también con un montón de color y un montón de palabras amigables, y escuchando la voz de los niños. Yo siento que lo más lindo de Zomba tiene que ver con que tiene esa voz, niños les resulta propia, que es esta que no entiende, que mira un poco con resquemor cómo actúan los adultos, pero también se pone en manos de los adultos y les deja acompañarles. Así que bueno, este libro está agotado, pero por muy poquito tiempo, lo estamos reimprimiendo en muchas nueces, así que igual les dejo ahí unos links para que chusmeen un poquito más, y espero que haya muchos ejemplares girando pronto, y le estoy muy agradecida a este libro también porque me acercó a Ale, a IPA, a las chicas y a las escuelas. Permitime un comentario muy breve al respecto. Hace 2 años, año y medio, falleció en una localidad acá cercana, en Comayo, un chico de una escuela secundaria. Nada, tuvo un problema, falleció en la propia escuela. Sí, hará 1 año y medio, 2. El último ejemplar de Zomba fue a parar justamente a el hermanito, que lo conocí hace 1 semana y media, 2 semanas. Yo no sabía que era el hermanito. Había venido con un docente de allá, y la verdad es que estuvimos viendo otros libros que también estaban vinculados a la temática. Obviamente se llevaron Paraíso y obviamente otro par de títulos, y dice, yo me acuerdo que a mí me regalaron Zomba cuando falleció mi hermano. Eh, Todavía el tamaño de mis ojos no los puedo cerrar, porque la verdad es que me pareció una oportunidad espléndida, muy adecuado, un chico que lo ha hecho propio muy fácilmente. Obviamente debe haber habido algo en relación al tratamiento familiar de la cosa y probablemente del tratamiento institucional, pero digamos, no quiero arriesgar estos datos, ¿no? Pero me pareció que fue una devolución muy linda en nada,
en cuestión de una frase que dura menos que un segundo. Digo esto pensando que si va a salir pronto, por favor, agéndenlo y no dejen de comprarlo, agoten la edición apenas salga y recomiéndenlo mucho porque verdaderamente que lo vale. Gracias, Robert. Sí, tengo un montón de experiencias así, incluso de escuelas, que me han escrito como nos ayudó para acompañar con colores y con un relato que no esté en clave de tristeza necesariamente, pero sin negarla. Procesos incluso de duelo anticipado, ¿no? Saber que va a morir un compañerito y poder como ir trabajando, insertando la temática, o sí, para familias como disparador empezar a charlar. Así que yo más que feliz que se pueda convertir en esta herramienta. Si siguen en las redes editorial Muchas Nueces, cuando esté de vuelta ahí afuera, van a poder saberlo. Y eso, que circule, porque realmente ha sido como una fuente de mucha alegría. Chicos, Nos estamos yendo al break, ¿verdad? ¿Tenemos hambre? les quería preguntar eso, Meli, a ver si les leo un Bien. poquito el chat. Bueno, les vamos a dejar con... Ah, dale. Bueno, les leo un poquito, que me parece que está bueno. Bueno, piden algún link para contactarse con la venta de estos libros, bueno, que ya lo fueron pasando. Wada cuenta que lo probó con varios pacientes, hermanos, y funcionó el de los huecos, el hoyo, perdón, el hueco, un hueco. Gerald nos dice que no hay que tenerle miedo a los huecos, que ese libro es excelente, que nos hace ser quienes somos, nuestros huecos. Jorgelina cuenta que el libro del hueco llegó en la caja de plan de lectura, que creo que el profe ya lo había contado. ¿Qué más? La importancia de tematizar como acción preventiva, perdón por ese ruido de la puerta. Preguntan si se pueden enviar estos libros a México, o si la venta es solo para los libros de Argentina. Y también Hay algunos, puedo decir que Calibroscopio tiene algunos, digamos, coediciones con editoriales de otros países. Yo sé que Paraíso está en México, creo que se consigue en la librería del Fondo, se llama así, que es el Fondo de Cultura Económica. No sé así para un hueco todavía cómo funciona todo eso. Sería cuestión de chusmearlo un poco. Bien, bueno, y nos dicen que todos estos libros deberían estar en las escuelas. Sí, bienvenidos, invitamos a todas, a todos a armar recurseros, a armar ludotecas, a armar duelotecas, a armar libros que nos ayuden a tenerlos ya en las escuelas para cuando los necesitemos y no empezar a buscarlos en el momento que las papas queman. Así que bienvenidas y bienvenidos a eso. No sé si quieren decir algo más, les agradecemos un montón a Meli y al profe, y si no, nos vamos a ir al corte para comer y volver en un ratito. Vamos a dejarles igual un cuentito como para empezar y terminar este bloque literario. Les dejamos un cuentito y una música para el almuerzo. Antes de eso, y nos chicos, vemos, ¿a qué hora nos juntamos? nos vemos a las 14. 14 horas, espero que tengan ricos almuerzos, y a las 14 estamos, al menos a las 14 de Argentina. Exacto. Thank you.